Un sábado más, muchísimas gracias. Sábado con frío, aire, vientos fuertes, esperando que todos estén bien, en casita, protegidos y con mucha salud. Hola, ¿qué tal? Empezamos el día de hoy. Vamos a dar un pequeño repaso el sábado anterior y lo que hicimos fue hablar de lo que es formar en los niños reglas de alguna manera, cómo ayudarlos a que ellos sepan cuáles son las cosas que tienen que hacer y por qué las tienen que hacer, porque eso les da estructura, les da fortaleza y les da autoestima. Durante esta charla surgieron algunas preguntas que me hicieron los padres de familia sobre qué pasa cuando llegan a la adolescencia y los niños no tienen rutinas, no tienen reglas, se vuelven rebeldes, etcétera. Nos cuesta mucho trabajo entender por qué los adolescentes hacen lo que hacen y los preadolescentes. Y cuando hablamos de adolescencia y pubertad, estamos hablando de niños de 10 años en adelante. Así es que el tema que te puse el día de hoy es estimulación temprana y la adolescencia. ¿Por qué tiene que ver la estimulación temprana con la adolescencia? ¿Por qué el embarazo tiene que ver con el comportamiento de nuestros adolescentes? Bueno, el día de hoy voy a tratar de darte una pequeña explicación de por qué sucede lo que sucede y qué tendríamos que hacer si estamos teniendo problemas con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes. Lo que sí quiero comentarte que si dejas pasar mucho tiempo, si tu adolescente llega a una edad entre, yo nunca digo que es imposible, pero después de los 15 años, si ellos no están de acuerdo con trabajar con las condiciones o las cosas que tienen que hacer para cambiar ciertas cosas en su vida, va a ser muy difícil. Y se nos van de las manos porque nosotros permitimos que eso suceda. Así es que vamos a empezar por el principio. ¿Por qué decimos que un adolescente es la consecuencia de una estimulación o una falta de estimulación temprana? Durante el embarazo, cuando se empieza a formar el sistema nervioso, cuando se empieza a formar el cerebro a partir de los 28 días de gestado el bebé, de que tú estás embarazada, el bebé empieza a grabar información sonora y emocional. Es información que por supuesto está codificada, vamos a decirlo de esa manera. Él no va a entender esa información, pero después la va a relacionar con sus procesos de vida normales o de vida fuera del vientre materno. Todo lo que nos sucede a las mamás durante el embarazo, los bebés lo perciben y lo guardan. ¿Dónde lo guardan? Tenemos una estructura que se llama amígdala cerebral, que la tenemos en el cerebro emocional y es la que se encarga de guardar toda la información que tiene que ver con las emociones. El adolescente, cuando entra a la pubertad y a la adolescencia, por cuestiones biológicas, por cuestiones de cambio, por cuestiones de cuerpo, cambia su estructura, su funcionamiento del cerebro y empiezan a trabajar más con la parte del cerebro emocional, porque el cerebro necesita concentrarse en el desarrollo físico, en el desarrollo molecular, biológico de esa personita que está cambiando de niño a adolescente, en donde va a cambiar el cuerpo, van a cambiar las estructuras físicas, van a cambiar el comportamiento de nuestros órganos, algunos sistemas empiezan a madurar, como el sistema reproductor, empieza a salir vello, bueno, todas esas cosas, el crecimiento de los huesos, el crecimiento del cuerpo, la maduración interna de los órganos, incluso de los dientes, del cerebro, de la corteza cerebral, sucede durante pubertad, adolescencia, muchos de ellos. Ahora, ¿qué pasa? Como esa energía se requiere para que el cerebro se encargue de hacer esa función, pasa lo mismo que en el embarazo. Empieza a utilizar todas digamos, la información emocional que tiene guardada empieza a surgir de manera inconsciente. Si tú fuiste una mamá que creó rutinas durante el embarazo,
donde desayunabas a una hora, le cantabas al bebé a una hora, le leías al bebé a una hora determinada, lo arrullabas y lo dormías, y ya platicamos de que eso es posible durante el embarazo. El bebé tuvo rutinas. Vamos a suponer que tú no estabas enterada que nosotros educamos a los niños desde el vientre materno y que no tenías rutinas o no hiciste rutinas con tu bebé. Cuando nació tu bebé e iniciaron las rutinas de a qué horas tenía que comer, a qué horas tenía que dormir, si le leías, si le cantabas, si lo ponías a jugar, si lo sacabas a pasear, todo eso va creando rutinas en el bebé. Pero ¿qué es lo importante en cuanto al comportamiento? Si tú eres una mamá nerviosa, si tú eres una mamá que pierde fácilmente el control, que le grita mucho a sus hijos, que está enojada mucho tiempo, que tiene mucho estrés por el trabajo, por la casa o por las situaciones de la casa, toda esa información la está recibiendo el bebé tanto durante el embarazo como la primera infancia. Aparentemente ellos no se dan cuenta, pero absorben esa información. ¿Cómo reciben los bebés la información o cómo saben los bebés lo que está pasando estando dentro del vientre materno? A través de el corazón de mamá. El latido del corazón da una información sonora, da unas claves, vamos a llamarlo de esa manera, unas vibraciones, unas ondas que van a tener sentido después en su vida, y esa información la van guardando en la amígdala cerebral. Cuando llegan a la pubertad, yo le llamo que se abre la cajita de Pandora, porque toda esa información emocional es la que van a necesitar para pasar ese proceso de cambio de niños a adolescentes y de adolescentes a adultos jóvenes. Este proceso de cambio hace que nosotros tengamos reacciones de comportamiento porque trabajamos con nuestro cerebro reptiliano, que es el cerebro que da la información al comportamiento, y con el cerebro emocional, que es el que nos maneja las emociones. Si yo ahorita tengo un niño, vamos a ponerle de 10 años, que apenas está entrando a la pubertad, donde yo no le creé rutinas, siempre lo dejé hacer lo que quería, estuvo mucho tiempo con videojuegos y televisiones. La vez pasada, y de paso contesto esta pregunta, cuando hablábamos de rutinas, yo recomendaba, y porque lo recomiendan los neurólogos y lo recomiendan los expertos en el tema, que los niños después, hasta los 5 años por lo menos, no deberían de estar en contacto con la tecnología, con las tablets, con los celulares. Y una mami me preguntaba si podían ver la televisión. La televisión sigue siendo un instrumento que genera ondas electromagnéticas, y esas ondas electromagnéticas cambian las pulsaciones del cerebro y las pulsaciones del corazón. Ahora, si tu niño ve televisión, procura que sea un programa creativo, un programa recreativo, donde el niño aprenda cosas. A lo mejor si le buscas un programa interactivo, donde el niño, aparte de ver algo que le guste, que sea divertido, que se ría, a lo mejor que sean caricaturas, puede hacer cosas al mismo tiempo, eso es muy bueno porque va desarrollando habilidades, que es lo que finalmente necesitamos para fortalecer los procesos de la adolescencia, que ellos desarrollen habilidades desde pequeñitos. Y procura que no sean más de 2 horas al día la televisión para un niño pequeño. ¿Qué es un niño pequeño para 2 horas de televisión? Pues vamos a ponerle que hasta los 6, 7 años procures que no vea mucha televisión, y si la ve, que sean programas que construyan en sus emociones, en sus procesos cognitivos y sobre todo en la información que él va a ir guardando. La televisión, el radio y las canciones son instrumentos de programación muy, muy poderosos. Por eso la estimulación temprana, cuando cantamos al bebé estando en el vientre materno, podemos generar rutinas.
podemos generar prelenguaje, les enseñamos a hablar antes de nacer, les dejamos la información sonora y son niños que van a aprender a hablar muy rápido. Si tú le pones a tu bebé cuando nace cuentos en diferentes idiomas, va grabando la información en su cerebro. El día de mañana que se enfrente a un segundo, un tercer idioma, no se le va a dificultar porque tiene las bases lingüísticas grabadas en sus procesos neuronales. Ahora, cuando llega la adolescencia, vamos a poner el peor de los casos, que yo no hice absolutamente nada de eso, ni creé rutinas, nunca le leí, nunca le canté, si lo dormía, si lo amamanté, pero nada más a lo que era. No pensé en amamantarlo pensando en construir emocionalmente lazos de comunicación conmigo. Los adolescentes generalmente con la persona que más se enojan o con la persona que más pelean o con la persona que más alejados están es con la mamá. Odian a la mamá, no quieren a la mamá, dicen que la mamá todo les hace mal o que consienten o que quieren más a uno que a otro y entonces entablamos una lucha muy fuerte con la mamá y el papá se convierte en la figura de poder o en la figura, digamos, de permisiva. Vamos a usar ese nombre, permisiva. Ahora, ¿qué quiere decir eso de figuras? Si papá deja que mamá sea la figura estricta en casa en un adolescente, el adolescente pierde muchísimo más que si el papá fuera la figura estricta. ¿En qué sentido? Papá y mamá siempre tienen que estar de acuerdo en lo que le van a decir a los hijos, en las rutinas, en las reglas, en los horarios, en los permisos, en los premios, en los castigos, etcétera. ¿Por qué? Porque los niños, los seres humanos, sabemos exactamente cómo manipular las situaciones. Y una situación que los niños aprenden a manipular rápidamente es a los padres de familia porque ellos los conocen mucho mejor que ustedes mismos, créanme eso. Y entonces cuando llegan a la adolescencia ellos saben que lo que más le puede doler a mamá es que yo le diga, ay, por eso te odio, me caes gorda, no te quiero, cosas de ese estilo y entonces la mamá se empieza a sentir mal. Y empezamos a tener comportamientos fuera de casa agresivos. Probablemente le peguemos a un amiguito en la escuela y llamemos la atención de alguna manera, nos hagamos daño. Hay adolescentes que se cortan, hay adolescentes que se comen las uñas, hay adolescentes que se arrancan el cabello de donde tú no lo ves. Es sentir dolor. Esto es como la anorexia y la bulimia, es una forma de control. ¿Qué queremos controlar? Tener el poder de tomar decisiones. Si tenemos un niño con mucha ansiedad, si tenemos un niño muy explosivo, que con cualquier situación se pone mal, eso significa que durante la infancia y durante el embarazo mami estuvo estresada o mami estuvo ansiosa o mami tenía muchas peleas. Igual durante la primera infancia, que es de los 0 meses a los 2 años, que él veía o escuchaba cosas que le estaban construyendo su comportamiento. Muchas veces los miedos los convertimos en agresividad porque es la manera en que el cerebro reptiliano entiende que debo defenderme del medio que me rodea. Si el medio que me rodea es un medio que me está lastimando, que me está agrediendo, bueno, pues yo tengo que hacer algo para que ese medio no me gane. Y una de las cosas que podemos hacer es o retraernos, convertirnos en niños que no hablamos, no decimos nada, estamos en un rincón y soportamos todo, o accionar, reaccionar y golpear. Estoy hablando de los extremos, porque también tenemos los niños muy equilibrados que tuvieron procesos sanos en su desarrollo y saben cómo enfrentar situaciones. Pero el día de hoy vamos a hablar de aquellos que necesitan nuestra ayuda. ¿Podemos corregir aquello que no hicimos? Sí. Lo más importante para nosotros corregir una conducta de nuestros hijos es la comunicación. Si no creaste un vínculo de comunicación con tu hijo
antes de la adolescencia, te va a costar el doble de trabajo construirlo después de la adolescencia. ¿Cómo se construye el vínculo? El vínculo se construye a partir del embarazo, la aceptación que tú tengas. Hay mamás que se embarazan y no querían estar embarazadas o por circunstancias quedan embarazadas y no es lo que esperaban, no es un embarazo deseado o es un embarazo muy joven, es un embarazo inmaduro, cambia todos los planes que tenían. Bueno, todos esos pensamientos de inseguridad, de estrés, de ansiedad, de miedo, nosotros se los transmitimos a los bebés. Si yo me embarazo, tengo una pareja y la pareja es mi novio y en casa yo soy una chica más o menos joven y en casa pues no esperan que yo salga embarazada y de momento salgo embarazada, mi primera angustia es cómo voy a decirlo, qué va a pasar, qué van a pensar, qué tal si no me apoya y resulta que el novio pues te dice que no te apoya, que es tu problema. Todas esas situaciones van generando un problema de estrés para el bebé y eso va transformando su sistema nervioso, su proceso cognitivo, su comportamiento a partir del momento en que se está generando ese problema, que no lo vamos a ver muchas veces, sino hasta la adolescencia o la edad adulta. Cuando tenemos un embarazo sumamente estresante, vamos a ver de inmediato que nuestros niños tienen problemas de hiperactividad, problemas de concentración, problemas de aprendizaje, problemas de comportamiento, problemas de alimentación, bajo peso, problemas cognitivos y todas esas situaciones empezamos a sentirnos culpables las mamás y siempre nos echan la culpa a las mamás porque creen que por el hecho de que nosotras estamos embarazadas, nosotras tenemos la carga genética completa. Bueno, quiero aclararte que el comportamiento, la identidad, el carácter y muchas de esas situaciones no tienen nada que ver con la genética, son procesos que se aprenden. Por eso cada hijo es diferente, incluso en los embarazos gemelares, los hijos son diferentes porque aprenden dependiendo de su entorno y su entorno es diferente incluso en el embarazo. Si tú tienes gemelos y un bebé está enfrente y un bebé está atrás, su entorno del bebé de adelante es completamente diferente al entorno del bebé que está atrás. Eso significa que van a cambiar sus procesos de percepción, la forma en la que ellos van a recibir o a ver el mundo. Entonces, todas esas cosas crean comportamientos. Desde ahí empezamos a generar el comportamiento de nuestros hijos en el embarazo y no tiene que ver con la genética, sino con el entorno. Por eso la participación de papá es tan importante durante ese proceso del embarazo, porque él aporta información a través del oído de mamá que viaja por la columna vertebral, la cadera se convierte en una caja de resonancia que los sonidos entran y vibran en el líquido amniótico para que el bebé los reciba. Esa es la manera en que los bebés escuchan cuando son pequeñitos. Ya cuando está un poquito más grande en el vientre materno, si tú pones música en el vientre, si tú te acercas y le hablas al bebé, el bebé puede percibir esos sonidos a través del vientre materno. Pero realmente los sonidos llegan por la mamá a través del oído, viajan por la columna, caja de resonancia y líquido amniótico. Así es que sí, tu bebé te escucha, tu bebé te siente y tu bebé empieza a conocer las diferentes reacciones de acuerdo a lo que a ti como mamá te está pasando. El parto también es algo que modifica el comportamiento de nuestros niños, la duración del embarazo, pero no nos vamos a meter en esos procesos en este momento. Después te puedo ir contestando preguntas, pero tenemos muchísima información en la página de padresmodernos.com, en YouTube, en Instagram, aquí mismo en Facebook, que tú puedes estar leyendo. Y pues tenemos también los libros de Educando desde la Concepción que te pueden ayudar mucho en todo este proceso y cómo ayudarlos. También tenemos el libro de adolescentes que te puede ayudar mucho a entender qué está pasando. Los niños en la pubertad y en la adolescencia necesitan conocer sus límites, hasta dónde pueden llegar.
pero al mismo tiempo ellos están en un mundo incomprendido. ¿A qué me refiero con esto? Nuestra corteza cerebral, esta parte del cerebro que nos hace seres humanos, que nos hace pensantes, en la gente madura todo lo que es el razonamiento, que es la corteza prefrontal, hasta los 25 años. Por eso luego nuestros adolescentes son tan atrevidos o buscan los deportes extremos o hacen ese tipo de cosas porque tiene que ver con ese proceso de maduración y que están ellos en emocional. Todas las emociones, sobre todo las emociones fuertes, son las que más aprendizajes les van a dar a tus niños. Tengo un niño rebelde, tengo un niño sin reglas, tengo un niño sin rutinas, tengo un niño que no quiere hacer nada, tengo un niño que no lo enseñé. ¿Puede eso cambiar? Te va a costar un poquito de trabajo, pero sí puede cambiar. Sin embargo, la clave para que tú puedas trabajar con tus adolescentes está en la historia de ese bebé. ¿A qué me refiero? Tienes que empezar a escribir cómo fue ese embarazo. Desde que tú supiste que estabas embarazada, ¿cuánto tiempo tenías cuando supiste que estabas embarazada? ¿Qué estaba pasando en ese momento en tu vida? Si estabas estresada, si estabas contenta, si lo esperabas, si fue un embarazo planeado, si fue un embarazo no planeado, si tenías el apoyo de papá, si no tenías el apoyo de papá, si fue un embarazo de cultivo, o sea, hay muchas circunstancias. Quisiste ser una mamá sin papá, y fue un bebé in vitro, todo lo que tenga que ver en cómo fue el proceso de embarazo es importante. Y entonces lo vas a escribir. En esa escritura vas a poner qué sucedió sobre todo los primeros 3 meses. ¿Por qué los primeros 3 meses? Porque a partir de los 28 días que se está construyendo el cerebro y toda la estructura neuronal, el bebé está grabando información y él está completamente construido, vamos a decirlo de esa manera, completamente formado ya a los 3 meses. Y a partir de los 3 meses lo único que el bebé hace es crecer y madurar para poder nacer. Todas sus estructuras y toda la información puede ir mejorando y puede ir cambiando de acuerdo a la estimulación temprana que tú le des a ese bebé, ¿o no? Tu bebé va a seguir creciendo y va a seguir madurando en silencio si eres una mamá que no habla, que no le canta, que no le arrulla, que no lo acaricia, que no lo estimula, o un bebé muy estimulado si tú eres una mamá que hace todo eso y además haces ejercicio, come sanamente, el papá participa, son completamente diferentes. Ahora, las situaciones del entorno modifican la vida de los niños en todos los sentidos. Si hay problemas de pareja, si hay problemas económicos, la pandemia ha venido a darle al traste a las emociones de los niños y sobre todo de los jóvenes. Mucho del comportamiento que hay de los adolescentes en este momento tiene que ver con esa falta de socialización, con ese encierro que hemos tenido en casa, con esas situaciones que han tenido que vivir en casa, porque la pandemia no nos ha permitido tener una vida normal. Y luego está la situación de que ahora parece una competencia ya entre los compañeros de si mi familia es pro vacuna o antivacuna, si yo estoy vacunado o no estoy vacunado, si mi mamá me dice que me cuide de esta manera o me cuide de esta otra manera. Entonces tenemos dentro de las escuelas, los niños están viviendo esas situaciones de niños que tienen un extremo cuidado, que se lavan cada 10 minutos las manos, que traen el sanitizer encima, que traen el cubrebocas, que no se acercan a nadie, que se están cuidando de una manera porque en casa así lo están viviendo y así se los están diciendo, pero está la contraparte de todos aquellos niños que pues no creen en que se tengan que cuidar, en que si se van a enfermar ya que se enfermen y agarren anticuerpos, porque ese es el pensamiento de casa. Los seres humanos somos el resultado de la familia. Nuestra sociedad y nuestra comunidad es el resultado de la familia.
todo lo que se genera al interior de una familia es lo que va a salir para formar nuestras comunidades. Así es que si ahorita tenemos crisis, ahorita tenemos problemas, ahorita tenemos criminalidad, ahorita tenemos todas esas circunstancias, es porque nuestra estructura social está debilitada de alguna manera y en eso es en lo que tenemos que trabajar. Las instituciones que ayudan a la maduración de la estructura social, pues son las escuelas y las instituciones gubernamentales que apoyan en la salud, en todo lo que tiene que ver con vida pública, vamos a ponerlo de esa manera. Pero al interior de casa, los únicos que tienen la decisión, los únicos que pueden decidir qué se hace y cómo se hace en casa, son papá y mamá. Si no hay un papá, es mamá. Si no hay una mamá, es papá. Pero es ahí, en el núcleo familiar, donde se definen y se deciden todas las situaciones. Así es que si tú quieres cambiar el comportamiento de tu adolescente, necesitas saber la historia de ese adolescente, empezando desde el embarazo, y con muchísimo gusto te podemos ayudar y te podemos guiar para hacer algunas actividades y algunas situaciones para que tú puedas trabajar con tu niño adolescente. No sé, hay cosas en las que soy muy buena y hay otras en las que no soy tan buena, y una de esas es la tecnología, y no estoy viendo en este momento preguntas. Déjame ver si de alguna manera puedo ver que haya preguntas, y si no, pues no importa, las preguntas yo las puedo contestar después de manera personal, o formamos, si la pregunta es común, si son muchas personas que hacen la pregunta, pues el próximo sábado podemos abordar ese tema para hablar de esta situación. ¿Qué aspectos necesitas saber para entender que tu hijo adolescente tiene un problema? Bueno, si tú tienes un niño que está entrando a la pubertad y al entrar a la pubertad tú ves cambios significativos en el comportamiento, en la manera de alimentarse, en la manera de vestirse, en la manera de hablar o en la manera de dormir, tienes que investigar qué es lo que está pasando con tu niño adolescente, porque puede ser que se estén presentando algunos problemas o él esté interpretando su vida interior, su inconsciente, de una manera diferente, porque la información con lo que él la está asociando, su información del entorno, no le da como para comprender que lo que pasó durante su proceso de embarazo, lo que pasó en casita en algún momento puede cambiar, y él lo puede tomar como una regla de comportamiento para actuar. Entonces, si tu niño se lastima, si tu niño está ansioso, si tu niño se come las uñas, si cambia sus hábitos alimenticios, todas esas son señales importantes que tú debes entender que el niño está pidiendo a gritos ayuda. Papá y mamá pueden ayudar. Siempre digo que la persona idónea para ayudar a un adolescente, sobre todo, es mamá. ¿Por qué? Por las cuestiones emocionales. Si nuestro adolescente está en la edad emocional, está varado en el cerebro mamífero, en el cerebro de las emociones, y él aprende mucho más a través de las emociones, la que es más fácil que llegue a esa emoción es mamá. Sin embargo, vale la pena comentar que es probable que a la persona que aparentemente menos quiera o que más conflictos tenga, con la que más pelea o a la que más le contesta esa mamá, bueno, eso significa que él está perdiendo la confianza, y si pierde la confianza y el apoyo, es, haciéndote una comparación, como cuando tu pareja te engaña y te deja, y entonces pues te deja en el aire y no sabes qué hacer porque te sientes perdida, como una persona en la que tú confiaste, a la que le entregaste tu amor, te vino a fallar. Ese es el pensamiento de un adolescente
cuando mamá no cubre las expectativas que él esperaba, o para mamá es más importante papá, o para mamá es más importante su trabajo, o para mamá es más importante otras cosas que el desarrollo de sus hijos. Y en la adolescencia eso pega y pega muy fuerte. Así es que si tú estás empezando como mamá, si tú es tu primer embarazo, si apenas tienes unos meses o tu bebé está pequeñito, estás en muy buena edad para generar rutinas, para crear información emocional positiva que tus hijos puedan utilizar durante la adolescencia y cambiar aquellos comportamientos que pudieran estarlo afectando. Así es que pues te agradezco muchísimo que hayas estado aquí conmigo estos minutitos. Vamos a estar todos los sábados a las 3 de la tarde contestando preguntas, tratando de ayudarte lo más posible, creando artículos, creando videos, información, pequeños posts, todo aquello que creamos que puede sumar a tu formación como padre, porque como padres no hay una escuela, porque ya tenemos muchas escuelas para padres y esta es una escuela para padres, donde podemos aprender cosas que antes no sabíamos y generar unas mejores versiones, no nada más de nosotros, sino de nuestros hijos, enseñarlos a empoderar sus dones y talentos, a que ellos sean buenos por sí mismos, darles esa libertad que necesitan, pero fortalecidos para que puedan caminar a pesar de las pandemias y a pesar de lo que el mundo nos mande, con seguridad y autoestima. Yo soy Celide López y fue un gusto enorme que me acompañaras este día aquí. Muchísimas gracias. Ten un extraordinario fin de semana y nos vemos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Si tienes preguntas, nos las puedes dejar aquí en el video por Messenger, mandarlas a la página web de padresmodernos.com, en Instagram, donde tú te sientas más a gusto y no necesitan ser públicas. Las puedes hacer de manera privada e igual te las vamos a contestar. Que tengas un excelente día. Hasta luego.